I ara arriba un moment molt significatiu per a nosaltres. Aquest estiu, el projecte d'òpera al nostre territori complirà 12 anys i ens agradaria mirar enrere per recordar d'on ve, com ha arribat fins ací, com es va anar consolidant i com ha arribat fins avui gràcies al suport i a la implicació de tantes persones. Per això, hem volgut reunir ací amb tots vosaltres algunes de les persones que han sigut clau en el desenvolupament del projecte i a qui convidem ara a pujar a l'escenari. Miguel Gil, mestre jubilat, formador de mestres, formador del projecte a la presó de Valdemoro i persona que va portar la llavor del projecte directament des dels Estats Units. I Alfred Picó, actor, director i productor valencià i director artístic de la Sala L'Horta, actualment seu del nostre projecte. Demanem un fort aplaudiment per a ells. Me ha pedido Benja que suba a decir cómo empezó todo esto y yo, que soy un buen chico, no he tenido más remedio que salir. O sea que aquí estoy para contaros en 2 minutos cómo comenzó esta historia. Fue hace 50 años en Estados Unidos donde nació el proyecto, cuando 2 jóvenes artistas, Joan Forman y Bruce Taylor, se preguntaron: ¿por qué no dejamos a los niños hacer una ópera? Yo estaba hace 20 años en un colegio de Madrid, feliz entre mis cerca de 500 alumnos, haciendo música y teatro, cuando de pronto se presentó una especie de hada llamada Mary Ruth McGinn a invitarnos a conocer una fórmula mágica para que las niñas y los niños aprendan más y mejor. Unos pocos valientes atravesamos el charco y nos fuimos hasta Washington para conocer de primera mano en qué consistía realmente esta fórmula mágica. Ahí descubrimos que, como todas las cosas mágicas, es muy simple. ¿Queréis saber cuál es? Dar un paso atrás. Y cuando digo simple no quiero decir sencilla. De hecho, todo el mundo sabe lo difícil que es dar un paso atrás para que los demás brillen, tanto si son hijos como si son alumnos o son los compañeros y compañeras. Tuve en mis comienzos a 2 grandes maestros en esto de dar un paso atrás para que los demás brillen. Se llamaban Pedro Sarmiento y Peter Hoyle. Los 2 se marcharon demasiado pronto en silencio. Hace 10 años vine con Pedro Sarmiento a Valencia para apoyar a los profesores y profesoras que empezaban a hacer óperas en estas tierras. Desde entonces estamos extendiendo aquí este gran proyecto educativo que en Estados Unidos se llama Creative Original Opera, crear una ópera original, que nosotros empezamos llamando la ópera un vehículo de aprendizaje y que en Valencia llamamos SAO, S-A-O, seguimos aprendiendo con la ópera. Algunos me habréis oído decir, entre bromas y veras, que yo vengo a Valencia por el arroz y por los amigos. Mi cariño y mi apoyo, amigos y amigas, a Benja, a Pau, Almudena, Salva, Paula y a la larga lista de docentes que cada año dais un paso atrás en vuestras aulas para que vuestros alumnos y alumnas brillen, acompañándolos con respeto e inteligencia, claro. Veo este encuentro de docentes, alumnos, familias, reunidos en torno a un proyecto común educativo mágico como SAO y me siento inclinado a pensar que el mundo puede ser mejor de lo que es. Gracias por dejarme estar con vosotros. Hola, què tal? Bon dia a tots. En primer lloc, donar l'enhorabona a tots els mestres, alumnes, docents que feu possible este projecte tan xulo,
tan engrescador i que abarca tantíssima gent. Per als que no mos conegueu, som l'Horta Teatre. L'Horta Teatre és una companyia de teatre de més de 50 anys i que des de fa 30 gestiona una sala, la Sala L'Horta, que està en el barri de Castellar. La nostra característica, a banda de fer teatre i de programar teatre i campanyes escolars allí en el nostre espai, ha estat des de sempre donar cobertura a totes aquelles iniciatives, tant teatrals com artístiques, que puguen fer, de tota la gent que participa, una cosa més millor, més interessant, més creativa. I per això, quan es varen acostar allí a la sala per veure si podíem tirar-los una mà, no vam tindre en absolut cap dubte de que podien disposar dels nostres espais per allò que necessitaren i quan ho necessitaren. Així n'ha sigut, espero que hagin estat molt a gust i que estigueu molt a gust i que la nostra col·laboració vos pugui seguir interessant durant molts anys. Així que moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats a tots per estar ací i moltíssimes gràcies per deixar-nos participar d'este saó. Gràcies. Moltes gràcies per la vostra assistència, per les vostres paraules plenes d'experiència, per haver vingut a compartir aquest dia tan especial amb nosaltres i per haver fet possible el creixement d'aquest, el nostre projecte.